Hola, la última cuestión que se va a abordar en este último módulo, en este primer módulo, perdón, va a ser la obligación de denunciar y el mantenimiento del secreto profesional. Existe una obligación por parte de todos los ciudadanos, una obligación que está recogida en la normativa penal y procesal. Todos los ciudadanos tenemos la obligación de denunciar si sabemos que se está cometiendo o se ha cometido algún tipo de delito, siempre que ello no suponga un riesgo para nuestra propia integridad o la de terceros. Distintos profesionales, médicos, abogados, psicólogos, personal sanitario, personal de guarderías, maestros, trabajadores sociales que trabajan en este ámbito, pues bien puede ser con menores, con ancianos, con personas, hombres o mujeres que van a los servicios sanitarios, pues pueden conocer a través de razonables indicios que esa persona realmente lo que presenta y lo que cuenta no es fruto del mismo suceso. Es decir, quien se presenta en esos servicios, por ejemplo en unos servicios sanitarios, puede contar que esas lesiones son fruto de un accidente, pero ese personal sanitario está suficientemente preparado como para saber que esas lesiones no son fruto de ningún accidentes, sino que son fruto de una conducta intencionada por parte de otra persona. En nuestra sociedad a veces existe la tendencia a pensar que estos asuntos familiares deben quedar ahí, en ese ámbito, en ese núcleo cerrado, en ese escenario, porque parece que la denuncia, la inmisión del derecho penal puede empeorar todavía más las cosas. Bien, esto no es así. Es verdad que en los últimos años existe una conciencia, una mayor conciencia de que cualquier persona que tiene indicios sólidos, fundados, para entender que otra persona está siendo objeto de abusos físicos, agresiones sexuales, agresiones verbales, incluso también de conductas omisivas hacia aquellas personas que no pueden valerse por sí mismo, bueno, pues si tienen indicios, aunque finalmente no se pueda demostrar que eso es así, pues han de ponerlo en conocimiento de las personas competentes. Puede ser que incluso no haya necesidad de acudir a la policía, pero sí de los servicios sociales que conozcan la situación y que después tomen las medidas oportunas. No vaya a ser que silenciando, obviando esos indicios, haya personas que realmente estén padeciendo este tipo de conductas y queden sin que tales conductas sean evitadas, sean prevenidas su repetición y el culpable sea, desde luego, castigado por estos comportamientos prohibidos. También en el ámbito de determinadas profesiones, como pueden ser algunos de los citados, profesionales abogados, procuradores, asistentes sociales, trabajadores sociales, personal sanitario, psiquiatras, pues estas personas son depositarios de alguna información que les suministra a su cliente. Cuando cualquier ciudadano vamos a la consulta de un médico, de un psicólogo, de un psiquiatra, de un asistente social, le suministramos una información que en muchas ocasiones no tenemos ningún interés en que esa información se difunda. En el Código Penal, en la ley penal, existe una protección de ese deber de guardar secreto y existe un castigo hacia los profesionales que rompen la obligación de mantener el secreto o el sigilo profesional, secreto profesional. Pero en ocasiones el cliente o el paciente no explica al profesional solo datos de su vida privada que le pueden estar afectando y que pueden ser pueden explicar una situación en la que él está padeciendo una violencia repetida, unas agresiones sexuales. A veces lo que ocurre es que el cliente o el paciente al profesional
le hace conocedor también de que otras personas dentro de su núcleo familiar o de que otras personas dependientes del cliente o del paciente también están siendo objeto de este tipo de conductas. También esos menores, por ejemplo, están siendo objeto de algún tipo de agresión verbal, agresión física, agresión sexual. Esta es la situación que se puede dar. Se puede dar una contradicción o una colisión para el profesional entre su deber de preservar en secreto la información que le ha suministrado su paciente o su cliente, y por otra parte se le puede plantear que él tiene obligación de evitar que ese tipo de actos se sigan reproduciendo. Aquí surge, como digo, una colisión o un conflicto de deberes. ¿Qué es lo que prima? ¿Qué es lo que debe primar? Bueno, pues aquí debe primar el bien jurídico, el interés que valga más. Normalmente el interés que vale más es en la vida, la integridad física de las personas que están padeciendo esas situaciones agresivas, violentas, peligrosas para su vida, peligrosas para su integridad física, peligrosas para su integridad mental y también de la de aquellas personas que están a su cargo y que pueden ser menores o desvalidos, desprotegidos o ancianos. ¿Cuál sería? ¿Existe jurisprudencia sobre esta cuestión? ¿Y cuál es el tratamiento que se le da a estas colisiones? Bueno, pues sería la de justificar el quebrantamiento de la obligación de mantener el secreto profesional acudiendo a una causa de justificación, por estado de necesidad, para salvar un bien jurídico más valioso, se vulnera, se lesiona otro bien jurídico menos valioso, como podría ser la obligación de mantener en secreto la información que le ha suministrado el paciente o el cliente. Muchas gracias.